Dios los bendice grandemente. Estamos escuchando y yo leyéndoles un capítulo que a mí se me hace súper importante porque hoy en día la vida, la cultura global y la aceptación de este sentimiento como una excusa para actuar en contra de nosotros, ofender a Dios en el proceso y lastimar a los demás. Estoy hablando del enojo. ¿Qué es lo que se considera como pecado? ¿Cómo podemos derrotar el que nos controle ese sentimiento? ¿Y cómo podemos vivir más alineados a lo que Dios nos exige como sus hijos? Hay que ser reales. El enojo es muy dañino, tanto para nosotros como para el prójimo, y ofende gravemente a Dios. Escuchemos esta segunda parte de este capítulo tan interesante. Dios los bendice. Enojo pecaminoso. ¿Cuál es la diferencia entre sentimientos aparentemente inocentes que son tan solo parte de la vida y emociones que son pecaminosas? El enojo inaceptable y pecaminoso es aquel que nos motiva, aquí subrayen, nos motiva a hacer daño a otro ser humano, incluyéndonos a nosotros mismos. Cuando queremos vengarnos e infligir dolor a otros, estamos definitivamente fuera de la voluntad de Dios. Ni siquiera la injusticia de otros nos da derecho a infligir dolor sobre ellos. Dios dice claramente que la venganza es de Él y nuestra posición debe ser de fe en Él, esperando con paciencia y amor a que Él haga justicia en nuestra vida. Cuando Jesús estaba a punto de ser capturado antes de su crucifixión, Pedro sacó su espada y cortó la oreja de un soldado. Jesús le reprendió y sanó la oreja del hombre. Pedro parecía estar justificado en sus actos, pero Jesús condenó su conducta. Pedro era dado a perder sus estribos y era bastante emocional. Y por eso el enojo era su respuesta natural a cosas que no le gustaban o no sentía que eran correctas. Incluso un breve estudio de la vida de Pedro revela su naturaleza emocional, pero Dios le permitió ver sus propios errores y los problemas que causaban, y Pedro finalmente fue cambiado. Moisés perdió un privilegio que había esperado durante años debido al enojo incontrolado. En Números 20, versículos del 1 al 12, vemos que reacciona emocionalmente con ira hacia los israelitas, y Dios le dijo que no les permitiría introducirlos a la tierra prometida. Puedo entender el enojo de Moisés porque conducir a los israelitas por el desierto y escuchar las incesantes quejas me habría hecho enojar a mí también. Pero a quien mucho se le da, mucho se le pide. Es decir, Dios nos da mucho y somos responsables por eso. A Moisés se le dio un privilegio por encima de otros hombres y se esperaba de él que manejara sus sentimientos. Controlar la pasión del enojo, especialmente si tienes una naturaleza agresiva y extrovertida, puede ser una de las cosas más desafiantes que afrontes en la vida. Pero controlarlo es ciertamente posible, aquí subrayen, con la ayuda de Dios. Recuerda que se dice que el hombre que controla su enojo es lo bastante fuerte para controlar toda una ciudad. Eso lo encuentran en Proverbios 16:32. ¿Tomarás la decisión de no permitir que el enojo te controle a ti y a tus actos? Odio. Nada justifica una actitud de odio. Admito que yo odié a mi padre apasionadamente durante muchos años. Ese odio no cambió a mi padre ni le hizo pagar por sus ofensas, pero me envenenó a mí, me robó la paz y el gozo, y mi pecado de odio me separó de la íntima presencia de Dios. Aquí, para los que no saben mucho de Joyce Meyer, ella fue abusada sexualmente por su padre muchísimos años.
Y es por eso que ella dice que lo odiaba, pero Dios la restauró y le eliminó el odio y es cuando ella floreció. Escuchemos. En 1 de Juan 4:20 leemos, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. No podemos mantener amor por Dios y odio por el hombre en nuestro corazón al mismo tiempo. Cuando Dios nos dice que perdonemos a nuestros enemigos, es para nuestro propio beneficio. Puede que nos haya tratado cruelmente y tengamos todas las razones para odiar a alguien, pero no tenemos derecho a hacerlo. Nadie fue más injustamente tratado que Jesús y aún así, Él pidió a Dios que perdonase a sus atormentadores, diciendo que ellos no sabían lo que hacían. Esto está en Lucas 23:34. La Biblia dice que ellos odiaban a Jesús sin causa. Ver Juan 15:25. Eso siempre me ha parecido muy triste. Él vino con un solo propósito y era el de ayudar y bendecir a la humanidad. Y ellos le odiaron porque él era bueno y ellos eran malos. Juan nos dice que el odio en nuestro corazón es equivalente al asesinato. A ver, repito. El odio en nuestro corazón equivale, esta es la palabra de Dios, al asesinato. 1 de Juan 3:15. Enojo justo. La Biblia habla del enojo justo, que es enojo contra todo pecado y todo aquello que ofende a Dios. El abuso y la injusticia de todo tipo me hacen enojar. Me enojo con el diablo cuando veo a niños que mueren de hambre en India, Asia, África y en otros lugares donde he viajado en viajes de alcance misionero. Incluso Dios tiene enojo justo. Dios se enojó cuando vio la dureza de los corazones de su pueblo. Esto está en Marcos 3:5. Afortunadamente su enojo es por un momento, pero su favor durará toda la vida, de acuerdo a Salmos 30:5. Aunque Dios es lento para la ira, estoy segura de que hay muchas injusticias en este mundo que le hacen enojar. Sin duda, estoy contenta de que Él maneje sus emociones. ¿Y tú? Aunque el enojo justo no es un pecado, lo que hagamos con él puede convertirse en pecado. Yo estoy muy enojada con el diablo, pero he descubierto que la única manera de devolverle el mal que él hace es haciendo el bien yo misma. El bien es lo único que Satanás lo personifica de la maldad. No puedes soportarlo. Yo siempre digo, si quieres causarle al diablo un colapso nervioso, levántate cada día y busca cuánto bien puedes hacer. El enojo incontrolado, incluso el enojo recto, puede convertirse rápidamente en furia y eso es peligroso. Por ejemplo, las personas que están enojadas con respecto a leyes del aborto o que se prohíba la oración en las escuelas o la pérdida de derechos cristianos que esta generaliza en la actualidad, sienten enojo recto. Pero incluso eso se puede demostrar de manera inadecuada. Todos somos conscientes de cristianos que han causado gran daño a otros debido a la furia incontrolada por una injusticia. Pero recuerda que debemos hablar la verdad en amor, no en ira. Eso no significa que no podamos ser fuertes al levantar la voz contra la injusticia, pero cualquier falta de control tan solo abrirá una puerta para el diablo. Y eso es particularmente cierto cuando se trata del enojo. Debemos recordar y obedecer lo que la Biblia dice. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Efesios 4:26. Enojo reprimido. El enojo que se expresa inadecuadamente es un problema, pero también lo es el enojo reprimido.
El enojo que es almacenado en el interior y no se trata adecuadamente, al final saldrá de una manera u otra. Puede que se muestre en depresión, ansiedad, furia o cualquiera de varias emociones negativas, pero saldrá. Incluso puede manifestarse en enfermedades. Si no tratamos nuestro enojo rápidamente, al final o explotaremos o implosionaremos. La manera correcta de expresar enojo es hablar con Dios. Dile todo en cuanto a cómo te sientes y pídele que te ayude a manejar los sentimientos adecuadamente. No tenemos por qué no pedirlo. Ver Santiago 4:2. Habla con un profesional o con un amigo maduro si es necesario, pero no finjas que no estás enojado cuando lo estás. Eso no es manejar tus emociones, es ignorarlas. Y eso es peligroso. Una cosa que me ayuda a tratar adecuadamente el enojo es entender que a veces Dios permite que las personas me irriten a fin de ayudarme a crecer en paciencia y amor incondicional. Nada del fruto del Espíritu se desarrolla sin que haya algo que nos haga ejercitarlo. Vaya, me gustaría poder tener mágicamente todo ese maravilloso fruto obrando al máximo en mi vida sin ningún esfuerzo por mi parte. Pero sencillamente no es así como funciona. La mala conducta de las personas que ofenden no es correcta, pero Dios con frecuencia utiliza a esa persona como una lija en nuestra vida para pulir nuestras aristas. Él está más interesado en cambiar nuestro carácter que en cambiar nuestras circunstancias para hacer que sean cómodas para nosotros. Dios promete liberación si confiamos en Él, pero el momento está en sus manos. Si yo me enojo cuando alguien me hace algo que es incorrecto, ¿es mi enojo menos equivocado que el error que la persona cometió? Creo que no. A veces sus errores tan solo sacan a la luz mi debilidad y yo puedo arrepentirme y pedir a Dios que me ayude a vencerla. Decide obtener algo bueno de toda prueba que afrontes en la vida y nunca permitas que el sol se ponga sobre tu enojo. Aquí terminamos esta segunda parte de este capítulo tan importante en nuestras vidas, el cómo controlar, identificar y crecer en los frutos de Dios ante el sentimiento del enojo. Que Dios nos ayude a todos a vencer esas cadenas y que nos instruya en nuestro día a día. Los amo y que Dios los bendiga. Bye.